Fueron a ese intento, siguieron más confundidos que antes, les cuento. ¿Por qué? Porque aquí entra a jugar un rol importante. Acuérdense ustedes que estábamos cerca a la crisis de los años 30, una crisis terrible, complicada, y además porque por temas de cultura no todas las naciones veían con buenos ojos el intercambio comercial a nivel internacional. En esa época ya se estaba gestando lo que hoy es una amenaza, es decir, el hecho de querer cerrar las fronteras, cerrar las puertas, porque consideraban a las importaciones como el enemigo, el cuco que venía a destruir las industrias, ¿ya? Que fue una de las razones por las cuales fuimos a la crisis también. Luego en el año 36, ya, ahora sí, se dio nacimiento al, yo le llamaría, a la primera versión de los Incoterms. Año 1936 se aprueba la Guía Global para los Comerciantes. Después de haber hecho un segundo estudio, vino el tercer intento. A la tercera va la vencida, dice alguno, ¿no? Y entonces, basado en los resultados de los dos estudios anteriores, se publicó la primera versión de la red de los Incoterms. En esa ocasión, miren ustedes los términos que crearon. Crearon paz, ¿no es cierto? La mercancía colocada al costado del buque. FOB, la mercancía que se coloca, ¿no es cierto? Pasando la borda del buque. Acuérdense, en esa época se hablaba de que cuando cruzaba la línea imaginaria que separaba la borda del buque con el muelle, se transfería el riesgo. Luego, costo y flete. Luego, costo seguro y flete. Luego, ex-ship y ex-quay. Miren. Entonces, estos fueron los términos iniciales con los cuales se dio nacimiento a lo que hoy tenemos como Incoterms. Luego, en el año 1953, surgió el boom del transporte ferroviario. Y entonces, el transporte ferroviario cruzaba estados, cruzaba naciones, cruzaba países. Y había que interpretarlos en los Incoterms. Era una nueva forma de hacer negocios, no todo era por barco. Y en ese sentido, entonces, debido a la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Todo lo que eran estudios y revisión de los Incoterms quedó en stand-by. Es más, los mismos técnicos que estaban estudiando la revisión de los Incoterms se fueron a la guerra, se pusieron el uniforme, se fueron, abandonaron todo. Qué curioso, miren, año 1953. ¿Qué año estamos hoy? ¿Cuánto tiempo ha pasado? A ver, vamos, números. Hola. ¿Cuánto? ¿65? 65 años. 65 años después, el Perú está apostando por el transporte ferroviario. Porque estamos hablando del tren bioceánico, que va a unir el Atlántico con el Pacífico, para el transporte de carga. Queremos esa como una aspiración para unir, miren, dos océanos y conectarnos con el sudeste asiático, ¿ok? Y hay un proyecto grande, que se está trabajando a nivel de UNASUR, para que este tren recorra Brasil, Bolivia y salga por el Perú, ¿ok? Uniendo dos grandes puertos gigantescos para unir el Pacífico con el Atlántico. ¿Por qué? Porque al igual que en el año 53, nosotros también estamos convencidos que esa forma de transporte para unir los océanos y los países es económica. Y esa es la razón por la cual, ¿ok?, los expertos en la Cámara de Comercio Internacional de París crearon nuevos términos, ¿ok? Free on Rail, mire, para efectos de el transporte ferroviario. Muy bien, sigamos, avancemos más rápido. Año 67. Ya, yo estaba ya por nacer ya. Año 67. César, tú todavía, ¿no es cierto? Usted de los 70 para adelante, ¿sí? O 80 casi. Ya. Año 67. Empezaron algunas interpretaciones un poco confusas respecto a los Incoterms que ya tenían hasta ese momento. Y había que
hacer un estudio y aclarar algunos conceptos. Y entonces la Cámara de Comercio Internacional de París lanza la tercera versión de la red de los 5 TERS, los cuales trataron sobre algunas interpretaciones erróneas sobre la versión anterior. De ahí que añadieron a los términos que ya existían 2 términos para entender la entrega de la mercancía en frontera, DAF, y la entrega en destino, DPP. ¿Ok? Entonces, miren ustedes cómo en el devenir del tiempo, al inicio empezamos con 6 términos y poco a poco fueron incrementándose, ¿o no? Y poco a poco, conforme evolucionaba el negocio, evolucionaba la cadena logística y los medios de transporte, empezaron también a surgir nuevos términos para estandarizar el comercio y definir responsabilidades entre comprador y vendedor. En el año 74 surge también el boom del transporte aéreo en materia de negocios internacionales, en el transporte de carga. Y entonces, el aumento en el uso del transporte aéreo motivó otra revisión de los términos populares del comercio. Y es ahí donde se incluye el nuevo FOB Airport. Miren, un nuevo término. FOB Airport. Para diferenciarlo del FOB marítimo, pues. ¿Se dan cuenta? Crearon un nuevo término, miren, año 74. Esta regla estaba orientada a disipar la confusión alrededor del término FOB Free On Board para el medio de transporte marítimo, ¿no? El término más usado era el vehículo transportador, ¿ya? Miren ustedes cómo es que los técnicos de la Cámara fueron siempre estudiando la forma de evitar confusiones en la transmisión de responsabilidades entre comprador y vendedor. Poco a poco lo fueron haciendo. En el año 80 entramos al boom del tráfico por contenedores. Surge esa cajita mágica que ha simplificado el transporte internacional de carga en el mundo, los contenedores. Y entonces, con la expansión del transporte de bienes en contenedores y los nuevos procesos de documentación, se hizo necesario una nueva revisión, ¿ya? Y en esta ocasión se introdujo el término de intercambio comercial, free carrier, ¿ok?, establecido para bienes que no eran actualmente recibidos al lado de un barco, pero en un punto de recepción en tierra, como lo es, por ejemplo, un patio de contenedores. El origen del free carrier se dio en el año 80. En el año 80, miren, para diferenciarlo de la entrega de la mercancía al costado del buque. En el año 90 ya se hizo una revisión más seria, más completa. Miren, ahora sí la revisión es cada 10 años, miren, desde el año 80. ¿Se dan cuenta? Porque el anterior fue 6 años anteriores, miren, 74. Luego se hizo la revisión en el 80 y ahora sí cada 10 años estamos revisando. Año 90 se produjo la 5ª revisión que simplificó el término free carrier mediante la eliminación de algunos modos de transporte específicos que habían quedado en desuso. Desaparece el término FOB y el FOB Airport. Desaparece. ¿Ya? Había generado demasiada confusión con el FOB marítimo. Se considera también que era más que suficiente el uso del término free carrier en su lugar. Y obviamente el free carrier reemplazó a los términos anteriores que habían sido suprimidos y se realizaban también otros cambios para adecuarse a lo que estaba de moda a partir del año 90, los mensajes electrónicos. A partir del año 90, el grupo de expertos de la Cámara encuentra que no necesariamente el papel puede sustentar y probar el Incoterm elegido por las partes, también puede ser un simple mensaje electrónico, como ocurre ahora en la versión 2010. En la versión 2010 se dice que para que se dé, por ejemplo, aviso al comprador de cuál es el barco sobre el cual deben colocar la mercancía, en términos FOB o FAS, el comprador debe dar aviso, ¿ok?, que tenga acuse de recibo del comprador para decirle la fecha, el puerto y la matrícula de la nave donde debe colocar la carga. Y los expertos en el manual dicen, ese aviso puede ser por cualquier medio, escrito o electrónico, incluido el telefónico, WhatsApp. ¿Se dan cuenta? Entonces, conforme va avanzando la ciencia y la tecnología en las comunicaciones, también los 5 TERS van incorporando esos nuevos usos y costumbres. 90. Nos vamos al año 2000. ¿Ok? ¿Qué ocurría? Había un problema. La legislación americana era totalmente reticente a usar los 5 TERS. No quisieron nunca aceptar los 5 TERS. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos tienen su propia legislación y su legislación permite el flujo legal y la asunción de responsabilidades entre comprador y vendedor en los 50 estados de la Unión. Y el comercio en los 50 estados de la Unión se resuelve con las normas americanas. En consecuencia, para ellos los 5 TERS no les era útil.
había que seducirlos, convencerlos, persuadirlos para que también ingresaran a utilizar los Incoterms. Y eso se produjo en el año 2000. En el año 2000 se empezaron a revisar las reglas uniformes que tenían los americanos para ir llenando algunos vacíos que tenían los Incoterms, de modo que la legislación americana, al revisar los Incoterms, encuentre, ¿no es cierto?, una concordancia entre sus normas y los usos y costumbres que desde la Cámara de Comercio de París se iban aplicando en el mundo, para que haya una equivalencia, de modo que no exista ningún impedimento para que ellos también lo puedan aplicar. Se hicieron cambios también importantes a la cláusula de libre squay para que el vendedor no fuera el responsable de arreglar los trámites de importación en aduanas, ¿ok?, sino lo haga el propio comprador, ¿ya? Nos vamos al 2010, ya estamos cerrando este breve repaso. Se empezó a hacer reflexiones profundas ya sobre el momento que estaba atravesando el comercio internacional. El año 2010 es un año en el cual se produce un punto de quiebre. Ya estábamos nosotros imbuidos en la globalización económica y empiezan a surgir nuevos actores en el comercio internacional. Y lo que hoy es una guerra comercial entre Estados Unidos y China ya tenía sus primeros pugilatos en el año 2010. Claro, ya se avecinaba eso con el ingreso de China a la OMC. Por lo tanto, había que revisar los usos y costumbres del comercio, porque en esta ocasión también China lo iba a empezar a aplicar, ¿ok?, en las versiones ya más actualizadas. En ese sentido, las reglas de los Incoterms 2010 consolidan la familia de las reglas de modo que se elimina el término DAF, DES, DQ y DDU, y en su reemplazo entra el DAT, ¿ok?, con la entrega de la mercancía en una terminal de contenedores, y el DAP, la entrega de la mercancía en un lugar específico. Y el DAP como que reemplaza al DDU, porque el DAP permite entregar la carga en el local del comprador, ¿ok?, teniendo en cuenta que para lograr desaduanarlo, el trámite de desaduanaje y el pago de los tributos corren por cuenta del comprador. ¿Se dan cuenta? DDU. Eso es DAP. Entonces también se introdujeron otras modificaciones que fueron orientadas a aumentar la obligación del comprador y vendedor para, ahora viene la parte más importante, cooperar en el intercambio de información y lograr que las ventas sean en cadena. Esa es quizás una de las motivaciones importantes de la versión 2010 de los Incoterms que hoy está vigente, ¿ok? Lo que se busca es crear ventas en cadena, y para ese propósito se pretende que la colaboración entre comprador y vendedor no sea solamente por el tema del Incoterm elegido, de acuerdo a sus usos y costumbres o a su estrategia comercial, sino también la posibilidad de que puedan cooperar intercambiando información permanentemente. Nos dicen que para incorporarlo al contrato de compra-venta internacional se exige que se indique con la más absoluta claridad, ¿no es cierto?, el lugar de entrega. Esa también es otra característica de la versión actual. Y en la versión 2020 se dice algo más. Se dice que ahora sí va a ser obligatorio señalar la referencia de la versión del Incoterm que se está aplicando. ¿Eso qué significa? Que del 2020 para adelante, si yo quiero aplicar el Incoterm FOB, ¿no es cierto?, o CIF, debo indicar a qué versión me estoy refiriendo, ¿a la del 2000, la del 2010 o la del 2020? Y algo de eso ya lo tenemos ahora. Hoy se pone en el manual de los Incoterms vigente como ejemplo. Si por ejemplo yo pacto en FOB, debo poner FOB DP World Callao Perú Incoterm 2010. Eso significa que en la nueva versión vamos a tener que añadirle, si queremos utilizar la nueva versión de los Incoterms, Incoterm 2020. ¿Ya? Otro ejemplo, miren, S-Work, Almacén, Avenida Argentina 2010, Lima, Perú, otra vez seguido de Incoterm 2010. Finalmente, CIF, Puerto de Valencia, Valencia, España, Incoterm 2010. Entonces, el lugar o puerto elegido debe ser especificado lo más precisamente posible para evitar cualquier tipo de interpretación de carácter unilateral. Con eso estamos volviendo a los orígenes de los Incoterms. El origen del Incoterm, ¿cuál es? Evitar errores por interpretación de las cláusulas del contrato. Evitar errores por efectos de no tener claro el nivel de responsabilidad del comprador y vendedor en un término dado. Y además determinar también quién va a asumir los riesgos respecto a un siniestro que puede ocurrir con la mercancía en la travesía que tiene desde un país extranjero hacia el Perú. ¿Ok? Y es así como la versión 2010 de los Incoterms nos trajeron esta novedad. Clasificaron los Incoterms en dos grandes grupos, ¿sí? Reglas para cualquier modo o modo de transporte y reglas que se usan solo para el transporte marítimo o vías navegables interiores. Entonces tenemos
En las reglas para cualquier modo o modo de transporte, entendemos también el transporte marítimo. Aquí también está, o transporte multimodal también. Está SWORD, Free Carrier, CPT, SIP, DAT, DAP y DDP. ¿Ok? Esos términos fueron separados para ser utilizados en cualquier modo de transporte. Muy bien. Esos términos, de una manera didáctica, podemos decir que nos permiten identificar los niveles de responsabilidad. Y así tenemos que en el término SWORD, el vendedor, ¿no es cierto?, financia o calcula los costos en la factura comercial hasta colocar la mercancía en su instalación a la espera de que venga el comprador a recogerlo. Hasta ahí, todos esos costos son facturados para que los pague el comprador. Ese es el lugar de entrega y ahí también se entregan los documentos para el desaduanaje y la exportación. En el término Free Carrier, la diferencia está en que hay que cargar la mercancía sobre el medio de transporte elegido por el comprador. El vendedor lo tiene que cargar, la entrega es en ese mismo lugar, pero hay que cargarlo, ¿no es cierto?, sobre el medio de transporte o el primer medio de transporte elegido por el comprador. En el término CPT, los costos del flete, del transporte hasta un lugar acordado por las partes, y el lugar de entrega y los documentos se dan también en consonancia con esa responsabilidad. En el término SIP, un elemento adicional es que hay que contratar también a favor del comprador una póliza de seguro. Y aquí, miren ustedes, voy adelantando lo que va a venir en la versión 2020 de los 5TERS. Nosotros pusimos en la versión 2010 de los 5TERS que el seguro pactado tiene que tener ciertas características. Primera característica, tiene que ser una compañía de seguros de reconocido prestigio internacional. Segunda característica, la póliza de seguro tiene que estar a disposición del comprador para que en caso ocurra siniestro, él lo pueda ejecutar. Y la tercera característica, no menos importante que las anteriores, es que el monto asegurado tiene que llegar al 110% del valor de la mercancía. ¿Por qué el 110%? ¿Por qué no 100%? Porque recuerden ustedes que cuando ejecutamos una póliza de seguro de cualquier índole, ¿no es cierto?, antes de que el seguro te indemnice, hay que pagar los gastos administrativos, ¿sí? En caso contrario, lo descuentan del monto de la indemnización. Entonces, para evitar que el comprador vea perjudicada su inversión y pueda recuperar el capital que invirtió, se entiende que ese 10% adicional se utiliza para cubrir esos gastos administrativos de las compañías de seguro. Por esa razón es que se habla del 110%. Y se dice que en todo caso, la cláusula con la cual se pacte debe ser la cláusula C del Instituto de Londres, ¿ok? Que es aquella que se utiliza para cubrir, ¿no es cierto?, determinados daños o siniestros. Acuérdense ustedes que en los contratos de seguro internacional se cumple, ¿no es cierto?, una triada que es riesgo, siniestro, daño. Riesgo, siniestro, daño. Eso es lo que siempre se cumple. Sobre esa base es que se pactan los seguros. Lo que hizo el manual de los 5TERS fue aproximarnos a lo que vendrá ahora en el 2020. ¿Ok? ¿Qué hizo? Empezó a fijar algunas reglas básicas de cuál debe ser la forma de seguro o el tipo de seguro que contrate el vendedor a favor del comprador para evitar el abuso, o que le contrate un seguro que de repente no tiene mucha cobertura y lo ponga en situación de desventaja o de mayor riesgo. En la versión 2020 va a haber un capítulo dedicado estrictamente al tema del seguro y se van a recoger las cláusulas internacionales de seguro que se tienen que pactar para ese tipo de negocios, ¿ok?, para armonizar normas. Luego está DAT, la entrega de la mercancía es en el terminal de contenedores, en el puerto de destino, ¿ok?, del país del comprador, y es ahí donde se produce la entrega, hasta ahí se facturan los costos y también en ese momento se entregan los documentos para el desaduanaje. En cambio, en el término DAP, Delivery at Place, se entrega la mercancía en el punto o lugar elegido en el país del comprador. Puede ser el propio taller, el propio almacén del comprador, pero hay un vacío, lo ven ustedes, que corta las líneas, ¿no es cierto? Ese vacío son los trámites aduaneros para la importación, que corren por cuenta del comprador. A diferencia del DDP, Delivery Duty Pay, en el cual el vendedor debe financiar todos los costos, ¿no es cierto?, los fletes, los gastos aduaneros de exportación, los gastos aduaneros de importación y el flete interno hasta colocar la mercancía en el local acordado en el país de destino y donde lo espera el comprador. ¿Ok? Estas son las reglas para todos los modos o uso de transporte. En cambio, las reglas que han sido seleccionadas solo para el transporte marítimo y vías navegables interiores son estas 4. FAS, franco al costado del buque, FOB, CFR y CIF. Esas son las 4 reglas que en la versión 2010 de los 5TERS fueron seleccionadas exclusivamente para ser usadas en el transporte marítimo. Insisto,
como no se trata de un acuerdo internacional, un tratado o una norma supranacional que el Perú sea adherido para aplicarlo obligatoriamente, nada impide que, a pesar de que la versión 2010 de los Incoterms dice que estos términos se usan solo en transporte marítimo, nosotros en la legislación aduanera, ¿sí o no?, lo utilicemos para cualquier medio de transporte, incluye el transporte aéreo, ¿no? Cuando hacen exportaciones por transporte aéreo lo declaran en valor FOB. Cuando hacen importaciones por transporte terrestre, CIF, para la base imponible. Eso significa que nuestra legislación utiliza los términos solo para fines de determinar el valor y llegar a la base imponible, ¿ok? Y calcular los tributos correctamente. No estamos obligados a hacer esta clasificación en la medida en que no estamos hablando de un tratado, ¿sí o no? Cada país es soberano para legislar en materia tributaria y aduanera de acuerdo, ¿no es cierto?, a su política tributaria o su política comercial. Muy bien, cerramos esta parte de la explicación explicando que el término FAS permite que el vendedor, ¿no es cierto?, en coordinación con el comprador, pueda colocar la mercancía al costado del buque designado o elegido por el comprador. Miren que este término es casi imposible que se pueda aplicar en el puerto del Callao, por una sencilla razón: normas de seguridad portuaria, ¿ok? La APN, la Autoridad Portuaria Nacional, tiene normas estándar en materia de seguridad de puertos y es mucho riesgo apilar contenedores al costado del buque, no lo van a aceptar. En consecuencia, eso que ocurre en el Perú, les cuento, se repite en muchos puertos de Sudamérica y en el mundo. Ya les voy adelantando, este término en el 2020 desaparece, tiene muy poco uso, casi nada, es nulo en el Perú, ¿ya? Pero lo que sí tiene mucha vigencia y aceptación es el término FOB, ¿no? Claro. ¿Y qué tiene de particular el término FOB? Que en el año 2010 cerró por primera vez la falta de seriedad en la transmisión de riesgo, porque era prácticamente un azar del destino el que iba a determinar quién era el responsable si se perdía la mercancía o se deterioraba en un término FOB en la versión 2000. ¿Por qué? La versión 2000 decía que se traslada la responsabilidad del vendedor al comprador en el momento que el contenedor cruce la línea imaginaria que divide el barco del muelle. Y entonces la responsabilidad dependía de un péndulo, ¿no? Y entonces la pregunta que hacían los expertos, entre ellos mis colegas que hoy me acompañan como panelistas, ¿ya?, quienes tienen un afecto muy especial, como abogados, ¿ya?, la responsabilidad dependía de qué, de hacia qué lado caía el contenedor, ¿no? Eso no es serio, ¿sí o no? Claro, o sea, si caía hacia el lado del muelle, ¿quién es responsable? El vendedor. Si caía sobre el barco, ya el comprador, pues ya tú lo tienes, ¿no es cierto? Y eso no es serio, o sea, técnicamente eso no era correcto. Pero respondió a una necesidad, acuérdense, hemos hecho un repaso desde los años 30 hasta la actualidad, ¿sí o no? Conforme ha evolucionado el comercio, hemos ido aplicando los Incoterms en función a los usos y costumbres y al crecimiento de la infraestructura portuaria, ¿no es cierto?, o a la infraestructura de los medios de transporte que se han ido creando para simplificar el tránsito internacional de mercancías. De manera que hoy hablamos con propiedad que en la versión 2010 de los Incoterms el término FOB significa que el vendedor transfiere responsabilidades al comprador en el momento que el contenedor o la mercancía se coloca a bordo del buque. Ah, ya, eso está más bonito, ya, eso está más entendible, es más serio, ¿ya?, a bordo del buque. Y es ahí donde hay que entregar la mercancía, hasta ahí se facturan los costos y también se entregan los documentos. En cambio, en el término CFR estamos hablando de que el vendedor cumple con pagar el flete, ¿no es cierto?, solo el flete, hasta el punto de destino convenido, país de destino. Ahí se produce el lugar de entrega y los documentos. Y en el término CIF, además del flete, hay que pagar el seguro. Y otra vez se repiten las cláusulas que les mencioné, ¿no?, que tiene que ser un seguro de reconocido prestigio, que debe cubrir el 110% del valor y que la póliza debe estar siempre a disposición del comprador para que él lo pueda ejecutar en cualquier momento, ¿ya? Muy bien. Finalmente, esto es el escenario en el que nos desenvolvemos hasta el día de hoy, mire. Así nos desenvolvemos hoy, ¿ok? En el término S-Word, el vendedor espera que venga el comprador a recoger la mercancía en sus instalaciones. En el término Free Carrier hay que cargar la mercancía sobre el medio de transporte elegido por el comprador. En el término FAS colocamos la mercancía al costado del buque. En el término FOB colocamos la mercancía sobre el buque, ¿ok? En los términos CIF
es colocando la mercancía sobre el buque en el puerto de destino convenido y sin haber descargado, ¿ok? En el término CFR, el vendedor financia, ¿no es cierto?, los gastos del transporte hasta el puerto de destino, en el solo flete y costos. En el término CPT, que se usa para cualquier modo de transporte, también hablamos de que el vendedor se encarga o se hace responsable del flete y el transporte hasta el puerto de destino convenido, en cuyo caso el vendedor es el responsable de los trámites de exportación, más no de importación, ¿ya? En el término SIP, como hablamos de transporte multimodal, otros medios de transporte, además del flete, hay que pagar el seguro. En el término DAT, descargamos la mercancía en una terminal de contenedores, ¿ya?, elegida en el puerto de destino. Y en los términos DDP, hablamos de la entrega de la mercancía a todo costo en el puerto de destino convenido. Y en el término DAP, ¿no es cierto?, entregamos la mercancía en el lugar acordado sin pasar por los trámites de desaduanaje o de importación que corren por cuenta del comprador. Así es como ha quedado diseñado hasta el día de hoy. Este es el escenario, son 11 términos, ¿ok?, los que hoy están vigentes. Les voy adelantando que serán menos en el 2020. Ahora sí, para lo que vinimos. ¿Qué es lo que viene? Prepárense, agárrense fuerte, ¿ya? La próxima versión de los Incoterms 2020, ¿qué es lo que ya empieza a filtrarse? ¿Ya? ¿Qué es lo que ya viene? Que es algo de lo que comentaremos en las próximas semanas con César y con José Luis respecto a las modificaciones de la ley de aduanas. Ya viene la nueva ley de aduanas. Ya viene, José Luis. Hay que actualizar todo, cambiar todos los materiales, hacer nuevos cursos. Una cosa divertida va a ser. ¿Ya? Viene buen trabajo. 2020. ¿Qué están haciendo los técnicos y expertos de la Cámara de Comercio Internacional de París? Están mirando el futuro. ¿Es fácil o es difícil mirar el futuro? ¿Alguna vez ustedes se han visto en el futuro? Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Nosotros nos vimos en el futuro, ¿sí o no, César? Hace unos años atrás, ¿ya? Y hoy veo, por ejemplo, que el futuro que vamos a estar en la universidad que hemos estado coordinando. Empezamos entonces. A ver, mirando el futuro, ¿qué están haciendo? Para mantener el paso en el escenario cambiante del comercio internacional, la próxima actualización de los términos comerciales está en progreso. Ha empezado en el 2015 a hacer el trabajo, ¿ah? O sea, ya tienen 3 años de trabajo, pues ya están saliendo ya los primeros borradores, ¿ok? Y hay una exposición de motivos. Está programado su lanzamiento para el año 2020, pero debo dar una primicia, ¿ok? Apreciados amigos, el próximo año todos conoceremos la versión final de la versión 2020. ¿Por qué el próximo año? Porque la Cámara de Comercio Internacional de París el próximo año cumple 100 años de su fundación. Y para ese propósito se están preparando una serie de eventos, de festejos y celebración. Y uno de los eventos será la publicación y puesta a conocimiento de todos los usuarios de la versión 2020 de los Incoterms, que empezará a regir a partir del 1 de enero del 2020. Pero en el 2019, en los actos celebratorios por los 100 años de la Cámara de Comercio Internacional de París, se distribuirá a todas las naciones del mundo la versión oficial en idioma inglés y francés de esta nueva versión. Así es que ya están en la etapa final de los estudios. ¿En qué consiste el estudio? Muy simple, miren. El equipo técnico que hoy está trabajando en París está recibiendo propuestas y sugerencias de las cámaras de comercio de todos los países del mundo que forman parte de este organismo para efectos de ir revisando y actualizando algunas iniciativas y propuestas y ver la viabilidad o no, de suprimir o crear nuevos términos. En esa etapa se encuentran hoy, es la etapa final. Acuérdense, el calendario está definido, el punto final será la celebración del primer centenario de la Cámara de Comercio Internacional de París, ¿ya? El grupo redactor incluye hoy abogados, como era de esperarse, ¿ya? Comerciantes y representantes comerciales, ¿ya? La novedad es que están entrando también a participar técnicos de China y del sudeste asiático. Esa es la novedad, ¿ya? El proceso general va a tomar estos últimos 2 años, ¿ok? Con algunas observaciones que vamos a ponerlo en consideración de las cámaras de comercio para que vayan evaluando, vayan recibiendo ya un preborrador que nos indique qué es lo que se está ya aprobando, de modo que ellos puedan medir el impacto de ese cambio y si desean puedan sugerir algunas alternativas de corrección o rectificación a la versión final, ¿ok? Se van a recopilar, se van a estudiar y en el 2019 nosotros tendremos ya, dentro de unos meses, ¿no es cierto?, la versión final de estos Incoterms, Incoterms 2020. ¿Ok?
Entonces, hay un comité de redacción encargado de esta versión. ¿Ya? Este comité de redacción se ha incorporado por primera vez representantes de China y Australia. Esa es la gran novedad. Hay una gran expectativa. ¿Por qué China, amigos? Hay algo que tienen que ustedes saber, ¿ok? China recientemente se ha incorporado a la OMC y China todavía sigue aplicando los 5T del año 80. Es decir, hay un desfase, ¿no? Ellos se han desconectado un poco de las actualizaciones recientes. Entonces, una forma de involucrarlos para que se actualicen y apliquemos ahora sí, ¿no es cierto?, la versión 2010, es permitir su participación, dado que para nadie es un secreto que China es el principal actor en los negocios internacionales en el planeta. Ellos tienen inversiones y exportaciones e importaciones en los 5 continentes. En consecuencia, el impacto que puede tener la versión 2010 de los 5T los tiene que tener a ellos en primer lugar. Por esa razón es que se les ha dado un asiento en este comité para efecto de prácticamente comprometerlos a aplicar esta versión 2010 y en todo caso a tener la oportunidad de formular sus observaciones y sugerencias que les permita viabilizar el comercio, simplificarlo y armonizarlo con las nuevas formas, usos y costumbres que se tiene para hacer los negocios internacionales en estos últimos tiempos, ¿ya? También están los representantes de Australia. La mayor parte de los miembros siempre son europeos, ¿ya? Dado que la Cámara, su sede está en París. Este comité se reúne periódicamente para ir revisando las diferentes cuestiones que llegan de los 150 miembros, que son principalmente cámaras de comercio, que forman parte de la Cámara de Comercio Internacional de París. Y se espera entonces que los nuevos 5T aparezcan el último trimestre del año 2019, coincidiendo con el centenario de la Cámara de Comercio Internacional, para que entren a regir el 1 de enero del año 2020. Un agradecimiento especial a CONUDFI en primer lugar y luego a Javier Ollarse por comenzar a difundir las bondades y las novedades que van a venir con relación a los 5T 2020. Creo que es importante desde ahora ya tomar conocimiento de cuáles van a ser los alcances y los cambios que se van a venir, creo yo, en sentido general positivos. Así que los invito a que se sigan siempre capacitando y a que tomen conocimiento del tema que hemos tratado el día de hoy. Muchas gracias.